Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar haciendo un breve análisis de lo que fue la goleada de River del elenco de Marcelo Gallardo ayer por la noche, 4-1 frente a Newell's en el Estadio Monumental. Una victoria clave en lo que va a ser la segunda mitad de este torneo. Ayer se jugó la jornada 13, por lo que todavía quedan 14 partidos. Se ha llegado al 50% del campeonato doméstico. Y si bien es cierto que seguramente tanto el entrenador como los jugadores y también los hinchas pretendían que River tuviera al menos un par de unidades más, por lo menos la victoria de ayer frente al conjunto rosarino lo mantiene expectante de cara a lo que van a ser los próximos dos encuentros, que serán el próximo miércoles contra Arsenal y el próximo domingo ante Central Córdoba en el Antonio Pucci Liberty. Dos cotejos que sí o sí deberá el millonario traerse los 3 puntos como para poder seguir ahí arriba peleando el título. En este video vamos a estar analizando el partido de ayer, un muy buen triunfo de River que, si bien es cierto no brilló, fue muy contundente en ciertas jugadas y también fue bastante sólido defensivamente en otros momentos del partido. Además vamos a estar hablando de las posibles lesiones de dos jugadores que hay que ver si van a estar o no disponibles para Gallardo el próximo miércoles ante Arsenal. ¡Empecemos! Vamos a comenzar, como hago siempre, analizando el uno por uno de cada uno de los futbolistas que arrancaron ayer el encuentro como titulares. Franco Armani en el arco, nada que hacer en el gol de Newell's, en el tanto de Pablo Pérez, responde muy bien ante el primer remate del delantero de Newell's, Nazareno Funes, que había ingresado hace unos minutos. En el rebote, obviamente sin ningún tipo de oposición, Pablo Pérez terminaría marcándole en ese momento el descuento. Armani no pudo hacer nada para evitar ese gol, después en el resto del partido no tuvo participación. Milton Casco y a Elías Gómez, a los dos los voy a meter en la misma bolsa porque terminaron siendo, a mi entender, el punto más flojo del equipo. Los laterales de River no pudieron participar en ningún momento del circuito ofensivo del equipo, y si bien es cierto que sus partidos no terminan siendo verdaderamente malos, porque la realidad es que defensivamente no sufrieron, Newell's en ningún momento pesó en ataque, la realidad es que se espera más de ellos. Del lado de Casco ya sabemos que rinde mejor por izquierda que por derecha, y hoy jugando por el sector diestro le está costando muchísimo. Y por el lado de Díaz Gómez sabemos que se proyecta bien, que tiene intenciones, pero que no termina de finalizar de buena manera sus jugadas en ofensiva. Es por eso que ambos terminan siendo el punto más flojo del equipo. La pareja de centrales, Emanuel Momana, jugó un muy buen partido hasta que salió lesionado, o por lo menos le pusieron hielo en su rodilla. Voy a estar hablando de eso más adelante. Pero en cuanto a su nivel en sí, fue muy pero muy bueno. En todo momento sólido, seguro con la pelota en los pies, bien de arriba, bien de abajo. Me parece que en los momentos más flojos de River en el partido como equipo colectivamente, Mamana siempre se destacó. Fue el que sostuvo al equipo en algunos contraataques que Newell's podría haber aprovechado como para generar situaciones de gol. Y es por eso que, a mi entender, termina sin lugar a dudas siendo uno de los 3 mejores jugadores de River en el partido. Por el lado de Pinola lo vio un tanto flojo en los primeros 45 minutos, pero en la segunda mitad mejoró notablemente, se lo vio muchísimo más seguro y hasta se dio el lujo de marcar un gol, el tercero de River de cabeza en este partido. Mitad de la cancha, Enzo Pérez, luego de haber salido lesionado frente a Independiente, terminó desenvolviéndose muy bien dentro del campo de juego y tuvo un buen compromiso en general, bien en la distribución a la hora de cortar. Fue el único futbolista de River amonestado. A sus costados, Agustín Palavecino, de enorme partido, otro que para mí se mete en el top 3, 2 asistencias muy buenas a Solari en el primer tiempo, centro espectacular a Pinola para el tercer tanto de River. Terminó jugando un muy buen partido, de lo mejor de Pala, que seguramente ya tiene adueñado su lugar en la mitad de la cancha. A uno de sus costados, Nicolás de la Cruz, otro que tuvo un muy buen partido, quizás un tanto más intermitente que Palavecino y no destacándose en las jugadas tan puntuales donde River terminó marcando, pero está claro que si está bien, el uruguayo tiene que ser titular. En el segundo tiempo, cuando fue reemplazado por Aliendro, se fue ovacionado por todo el estadio. Y en la parte de arriba, Quintero jugó como un nexo entre los atacantes y los mediocampistas. Se desenvolvió muy bien en los primeros 45 minutos, es un futbolista que claramente con su toque de calidad es distinto al resto. Obviamente se sabe que no es un jugador para jugar los 90 minutos al mismo ritmo y es por eso que terminó siendo el primer cambio del equipo. Ya en el complemento se lo veía un poco más apagado, no tan metido en el partido como sí se lo vio en esos primeros 45 minutos, porque sorprendió, por lo menos a mí, Gallardo poniendo de titular a Juanfer cuando en ningún momento durante la semana se había mencionado. Jugó un muy buen primer tiempo y con seguridad va a ser titular también el próximo miércoles en Sarandí. La gran figura del partido jugó por derecha Pablo Solari después de
que contra Independiente no haya terminado bien las jugadas. En esta oportunidad no solamente que terminó bien 2 de sus ataques, sino que pudo convertir y fue en todo momento parte del circuito ofensivo del equipo. En la primera parte marcó 2 goles en 4 minutos, la apertura de marcador y el segundo con un remate cruzado, y en la segunda, más allá de no convertir, se mostró en todo momento como opción y claramente es un futbolista muy desequilibrante. En 1 contra 1 River deberá aprovechar de la mejor manera posible esta gran habilidad que tiene el exfutbolista de Colo-Colo. Frente a Newell's claramente fue la figura del partido. Y Lucas Beltrán quizás se sigue viendo más voluntarioso y peleador que en otras oportunidades porque sigue sin tener, me parece, esa situación de gol clara que necesita el delantero como para saber si está bien a la hora de definir. Beltrán no está teniendo oportunidades para convertir, no las tuvo frente a Independiente, no las tuvo contra Sarmiento, y es por eso que me parece que deberá buscar mejor su lugar dentro del campo de juego como para por lo menos tener una chance clara por partido. Terminó siendo reemplazado en la segunda mitad por Borja, pero aún así terminó teniendo un buen compromiso. ¿Quiénes ingresaron? El recién mencionado Borja, partido discreto, correcto, sin destacarse. Maidana entró para sacar todo en lugar de Mamana. En la mitad de la cancha ingresó Aliendro, otro de correcto ingreso. Entró también Santiago Simón, que asistió a Matías Suárez en el último tanto, y obviamente el cordobés Matías Suárez, un verdadero golazo. El cuarto de River fue una verdadera obra de arte. El Millonario con estos jugadores se terminó imponiendo contundentemente 4-1 frente a Newell's. Vamos ahora a dividir el análisis en los 2 tiempos, empezando claramente por la etapa inicial. Se puede decir que en los primeros 20 minutos más o menos River fue mucho mejor que Newell's, mostrándose como opciones la mayoría de los futbolistas a la hora de desenvolverse en el campo de juego, tanto en faceta ofensiva como en el mediocampo, y también saliendo muy bien desde abajo con pelota dominada. Ningún jugador se sacaba el balón de encima, todos los pases eran criteriosos, hasta que más o menos a los 20-21 minutos River dejó de tener esa precisión y empezó a dividir más la pelota. Y Newell's, obviamente sin destacarse de ninguna manera, empezó a meterse en el partido, porque claramente cuando la pelota es dividida tenés que tener más presencia, y las pelotas empezaron a dividirse tanto algunas para River como otras para Newell's, por lo que los rebotes empezaron a quedar algunos para un equipo y otros para otro. Sin embargo, a los 29 minutos, Palavecino saca un pase de la galera luego de un lateral en el sector izquierdo del ataque de River. La pelota termina desenvolviéndose en el costado derecho, prácticamente en el borde del área, y Solari termina rematando de derecha con desvío posterior en el Piri Bangioni, y ahí termina River marcando el 1-0. 4 minutos después, buena jugada ofensiva, la pelota le queda a Quintero para Palavecino asiste de manera excepcional nuevamente a Solari, que de derecha y cruzado marca el 2-0, y en ese momento parecía que River se lo llevaba totalmente puesto, pero había que terminar la primera etapa, porque siempre, y esto le pasó por ejemplo al Millonario en el partido contra Lanús, iba jugando muy bien, ganando 2-0, pero antes del final de la primera etapa, el Granate le descontó, y eso hizo que el partido, o en la segunda parte mejor dicho, terminara siendo un tanto una incógnita, porque River no podía definirlo. En cambio acá, es cierto, no pudo marcar el tercero como prácticamente ya cerraba el encuentro, pero la realidad es que Newell's tampoco le marcó. El primer tiempo de River, si bien no fue espectacular, terminó siendo bastante sólido en lo que respecta a la faceta defensiva, sobre todo con Mamana como estandarte, porque en esos minutos del 20 hasta los 29, que fue el tanto de Solari, River se mostró con algunas dudas, sobre todo en la parte defensiva, y Mamana siempre fue el futbolista más importante de esa parte del campo, y es ahí donde River pudo nuevamente empezar desde cero como para, ya después de la media hora de juego, volver a adueñarse del partido sin ningún inconveniente. En la segunda mitad, y sobre todo con el ingreso de Pablo Pérez en el lado de Newell's, que había sido suplente, el equipo rosarino empezó cada vez que tenía la pelota, luego de ganar alguno de esos rebotes que dije, que ya el partido se estaba metiendo más en un duelo de pelotas divididas. Como mencioné, River fue superior en los primeros 20 minutos del primer tiempo, pero a partir de ahí, inclusive en el medio de los goles de Solari, el partido empezó a partirse bastante, y si bien es cierto, River era mucho más contundente que Newell's en los ataques, porque muchos de los balones divididos que ganaba River se convertían en situaciones de gol o aproximaciones, mientras que las de Newell's no ocurría lo mismo. Lamentablemente el conjunto de Rosario no tenía toda la fuerza necesaria en ofensiva como para generar peligro en el arco de Armani. Sin embargo, hubo una situación en el segundo tiempo que hizo que esto sucediera, y como a River le viene sucediendo en bastantes cotejos, cada vez que le llegan suele ser bastante peligroso, y esta vez no fue la excepción, y Newell's encontró el descuento, una jugada que termina desenvolviéndose por
por el sector derecho del ataque del conjunto rosarino, tira el centro por abajo, un buscapié, Nazareno Fures, el recién ingresado, remata, Armani tapa muy bien el remate del delantero, pero la pelota le queda a Pablo Pérez, que de cabeza termina marcando en ese momento el descuento. Y si bien es cierto que Newell's no estaba mejor que River en el partido, el Millonario tampoco estaba como en los primeros 20 minutos. Y nadie podía adivinar qué es lo que iba a suceder, porque si las pelotas seguían siendo divididas, River podía en alguna contra terminar de liquidar el partido, o Newell's en alguna que otra llegada más, porque es cierto, seguramente en los últimos 15 minutos Sanguinetti, el entrenador del conjunto Rosario, iba a arriesgar lo que no arriesgó durante todo el primer tiempo, y es por eso que nadie podía saber qué es lo que iba a pasar. Sin embargo, por suerte, las jugadas terminaron saliendo a favor de River, que fue un equipo de ráfagas en la segunda parte. Luego del gol de Newell's, el equipo conducido por el muñeco gana un tiro de esquina, Palavecino lo lanza y Javier Pinola de cabeza termina marcando el 3-1, cuando en ese momento, si bien es verdad River estaba siendo levemente superior a Newell's, nada podía hacernos saber que el Millonario iba a marcar el tercero, porque en ese momento no era claramente el mejor instante el más grande en el partido. Le costó volver a meterse, pero después de eso sí, ya el partido empezó a cerrarse un poquito, más allá de que, como dije, River nunca volvió a ser el total dominador del encuentro. Sí se adueñó de la pelota y los ataques, como lo dije durante todo este análisis, eran mucho más contundentes y certeros que los de Newell's, que no finalizaban en ningún centro ni en ninguna jugada ofensiva. Prácticamente River recuperaba la pelota en 3/4 y intentaba contragolpear en su mayoría con Solari, debido a que no estaba Ezequiel Barco por el costado izquierdo a causa de su lesión. River jugó mucho por derecha, eso es algo positivo porque a Solari le permitió destacarse, pero quizás sobre el final del cotejo se volvió un tanto impredecible. ¿Cómo llegaría el último tanto? La obra de arte de Matías Suárez. River recupera la pelota en la mitad de la cancha, Pinola arranca el ataque por el costado derecho, desemboca el balón para Santiago Simón, que asiste a Matías Suárez, que de primera y con un remate excepcional la mete prácticamente en el ángulo izquierdo del arquero Lautaro Morales. River terminó ganando 4-1 contundentemente, fue superior a Newell's. Quizás el resultado puede ser un poco exagerado, pero Newell's tampoco hizo mucho ni siquiera para convertir. El justo ganador del partido fue River, 3 puntos en casa, y ahora pensar en lo que viene. Vamos ahora a referirnos a las dos situaciones que se dieron sobre dos futbolistas que en un principio, según el equipo ideal que hoy Marcelo Gallardo tiene como para afrontar la segunda mitad de la liga profesional, serían la dupla central titular de acá hasta el fin del campeonato, y es por eso que es muy importante saber qué es lo que tienen ambos. En primera instancia, qué es lo que le pasó a Paulo Díaz, que iba a ser titular, iba a estar como segundo zaguero, y lamentablemente por una molestia muscular no hay detalles de dónde fue, o por lo menos hoy sábado a la noche, cuando estoy haciendo este video, todavía no hay una total exactitud de lo que le sucedió a Paulo Díaz, y dependiendo de la gravedad de la molestia muscular puede perderse tan solo este partido, si es que fue una simple contractura que lo mantuvo afuera, por ejemplo, de los entrenamientos precompetitivos. Si llega a ser una distensión o un desgarro, seguramente tengamos a Paulo Díaz por lo menos por los próximos dos partidos, que son, como ya saben, el miércoles ante Arsenal y el próximo domingo ante Central Córdoba, afuera de las canchas, y recién estaría volviendo el otro fin de semana cuando River esté jugando en condición de visitante ante Tigre. Paulo Díaz ha perdido bastantes partidos en este semestre, los primeros a causa de su convocatoria con la selección chilena, después estuvo afuera por una sinovitis en la cadera, y cuando regresó como titular en el partido contra el Independiente hizo una muy buena dupla central con Mamana, que es el otro jugador del que voy a hablar ahora, pero siguiendo con el chileno necesita continuidad, porque en un buen nivel, sin lugar a dudas, es uno de los mejores zagueros del continente, pero no la ha tenido en este semestre, y es por eso que no está teniendo su mejor nivel. Veremos en definitiva qué es lo que tiene, si durante este domingo o mañana lunes hay parte médico, y qué es lo que va a pasar con el chileno de cara al partido contra Arsenal. Y en el caso de Mamana, quizás uno pensaba, mientras esperaba el cambio, iba a ingresar Maidana, que a lo mejor lo hacía descansar porque Mamana viene jugando todos los partidos desde aquel triunfo con Gimnasia, que Gallardo finalmente se decidió ponerlo como primer marcador central, y a partir de allí formó dupla en los primeros 3 partidos, en ese recién mencionado con Gimnasia frente al Dosivi en Mar del Plata y contra Sarmiento en el Monumental con Héctor David Martínez, que está desgarrado. Después, frente a Independiente el fin de semana pasada, jugó con Paulo Díaz, que sería la saga central titular para Gallardo, y le tocó ayer por la noche compartir saga con Javier Pinola, que, como dije, primer tiempo un tanto flojo, un muy buen segundo tiempo para el experimentado central de River. Por el lado de Mamana, tuvo que salir reemplazado y se lo
lo vio con hielo en una de sus rodillas. ¿Y por qué esto llama la atención? Porque si bien es cierto que Mammana, por suerte para todos, y más allá de lo que le costó al principio agarrar ritmo físico, no está teniendo lesiones, o por lo menos no se está lesionando como uno podía intuir teniendo en cuenta el historial que hay en su carrera. Pero lamentablemente este hielo es en una de sus rodillas operadas, y es por eso que casi con seguridad ni Gallardo ni el cuerpo médico van a querer arriesgarlo por si puede llegar a sufrir alguna lesión grave. Por lo que seguramente en el transcurso de hoy domingo y mañana lunes se deberá definir si Mammana puede seguir jugando 2 partidos cada 3-4 días o si en definitiva deberá descansar por lo menos el miércoles ante Arsenal. Claramente no está lesionado porque de hecho habló en conferencia de prensa ayer antes de Gallardo, luego del partido frente a Newell's, y no tiene ninguna lesión, pero no hay que arriesgarlo, está teniendo un muy buen nivel, es un rendimiento superlativo y por hoy desde que es central River ganó 4 y solamente perdió frente a Sarmiento en el Monumental, por lo que a mi entender hay que cuidarlo mucho y esperemos que si está en condiciones pueda jugar ante Arsenal, pero en caso de que esto no sea así, no estaría mal que descanse un partido para que pueda estar en la recta final en el 100% de sus condiciones físicas. Para cerrar y hablando un poco de lo que viene luego de el justo triunfo de ayer frente a Newell's, ojalá River hubiera sumado esos 3 puntos contra Sarmiento. Lamentablemente son 3 unidades que va a sentir mucho el elenco de Gallardo de cara al final del torneo, porque en este momento estaríamos hablando de que River tendría 5 triunfos consecutivos, estaría a 4 puntos de Atlético Tucumán y seguramente sería el máximo candidato a llevarse el título. Hoy, si bien es cierto que el equipo es tan levantada, que ese bajón de nivel que tuvo frente al conjunto de Junín no le significó caerse definitivamente, porque podría no haber ganado ante Independiente y haber jugado mal ayer en Newell's, y el equipo se mostró muy bien, sobre todo en la segunda mitad frente al conjunto de Avellaneda, y ayer frente a Newell's, si bien como dije durante todo el video no fue espectacular, terminó teniendo un rendimiento bastante sólido. Sin embargo, no se puede dejar de lado que sigue a 7 puntos de Atlético Tucumán y esos son 3 partidos. Eso quiere decir que ni ganando contra Arsenal ni contra Central Córdoba estás alcanzando al conjunto tucumano. Aún así, es clave sumar estos 6 puntos, ganarle después en condición de visitante a Tigre, recibir a Barraca Central, sumar las 3 unidades en el Monumental para posteriormente ir a la Bombonera y jugar el Superclásico. Gracias por mirarnos, suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo.